Había una vez una viejita que cocinaba todas las mañanas en la cocina de su casa. Una mañana, mientras cortaba los tomates con el delantal puesto para no ensuciarse, se dio cuenta de que le hacía falta una cebolla para seguir cocinando. La viejita dejó el cuchillo sobre la mesada y salió al patio de su casa, porque allí tenía un hermoso huerto repleto de cebollas. Pero cuando la viejita se asomó al huerto, de repente... un chivo le estaba pisoteando todas las cebollas del huerto. La viejita respiró profundo por la nariz, puso una cara de enojo, la cara más enojosa que jamás en toda su vida había puesto, y le dijo: ¡Fuera, chivo de mi cebollar! El chivo miró a la viejita de abajo para arriba y de arriba para abajo, y le dijo: ¡Yo soy el chivo del chivatal! ¡Y de aquí nadie me puede sacar! La viejita se puso muy triste, dio media vuelta y se fue de su casa. Se fue a buscar ayuda. Y ahí estaba, caminando, cuando de repente se cruzó con el perro. El perro la vio llorando a la viejita y le preguntó qué le pasaba. La viejita le contó su historia. Y el perro le dijo: No se preocupe, viejita, ni por el huerto, ni por la cebollita. Y así, los dos, la viejita y el perro, se fueron hasta la casa de la viejita. Llegaron al patio y cuando se asomaron al huerto, el perro miró fijamente al chivo a los ojos. Le ladró y le dijo: ¡Fuera, chivo del cebollar! El chivo miró al perro de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y le dijo: Yo soy el chivo del chivatal, y de aquí nadie me puede sacar. Al perro se le pararon 3 pelos del lomo y pensó que no le convenía pelearse con aquel chivo. Y le dijo a la viejita que se acababa de acordar que tenía un turno en el médico veterinario y que la tenía que acompañar a su esposa perra. ¡Yum! Y se fue. La viejita se quedó muy triste, dio media vuelta y se fue de su casa a buscar ayuda. Y ahí estaba caminando por el camino mientras lloraba, cuando de repente se cruzó con el caballo. El caballo le miró a la viejita que lloraba desconsoladamente, le preguntó qué le pasaba y la viejita le contó su historia. Entonces el caballo le dijo: No se preocupe, viejita, ni por el huerto, ni por la cebollita. Y así fue que la viejita y el caballo se fueron juntos a la casa de la viejita. Cuando llegaron al huerto, el caballo miró al chivo que seguía pisoteando todas las cebollas de aquel huerto. Lo miró a los ojos el caballo y le dijo: ¡Fuera, chivo del cebollar! El chivo miró al caballo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y le dijo: Yo soy el chivo del chivatal, y de aquí nadie me puede sacar. Al caballo le corrió un escalofrío por todo el cuerpo y pensó que no le convenía pelearse con aquel chivo. Y le dijo a la viejita que volvería otro día a ayudarla a sacar el chivo porque se acababa de acordar que se había dejado la pava arriba de la hornalla encendida. Adiós, viejita, ¡pum! Y se fue. La viejita se quedó muy triste, mirando al chivo que seguía pisoteándole las cebollas. Dio media vuelta y se fue por el camino a buscar ayuda, mientras lloraba desconsoladamente. En eso estaba, caminando y llorando la viejita, cuando de repente se cruzó con el toro. El toro vio que la viejita lloraba desconsoladamente y entonces le preguntó qué le pasaba. La viejita le contó su historia. El toro la miró a la viejita y le dijo: No se preocupe, viejita, ni por el huerto, ni por la cebollita. Y así fue que el toro y la viejita se fueron hasta la casa. Cuando llegaron al huerto,
El toro miró al chivo a los ojos que seguía pisoteando todas las cebollas de aquel huerto. Y el toro le dijo: ¡Fuera, chivo del cebollar! El chivo miró al toro de abajo para arriba, de arriba para abajo. Lo miró a los ojos y le dijo: Yo soy el chivo del chivatal, y de aquí nadie me puede sacar. Y el chivo siguió pisoteando todas las cebollas con todas sus fuerzas. El toro pensó que no le convenía pelearse con aquel chivo y le dijo a la viejita que volvería otro día a ayudarla porque, ahora tenía una reunión con los toros en la plaza del pueblo. Y se fue. La viejita quedó muy triste, dio media vuelta y se fue por el camino a buscar ayuda. Y ahí estaba, caminando, cuando de repente se cruzó con la hormiguita. La hormiguita la miró a la viejita y le preguntó por qué lloraba tanto. La viejita le contó su historia. Y entonces la hormiguita la miró a la viejita y le dijo: No se preocupe, viejita, ni por el huerto, ni por las cebollitas. La viejita pensó que cómo semejante hormiguita tan pequeñita podía ayudarla a ella. Pero bueno, dijo, vamos a ver. Entonces se fueron las dos a la casa de la viejita, pero la viejita estuvo astuta y se agachó y puso su dedito en el suelo y así la hormiguita se trepó al dedo de la viejita y cuando ya la tenía en el dedo, la viejita la guardó en el bolsillo de su delantal a la hormiguita para que llegaran más rápido, porque si no, iban a tardar un montón. Y así fue que se fueron las dos hasta la casa de la viejita. Cuando llegaron, se asomaron al huerto y la hormiguita desde el bolsillo del delantal se asomó, lo miró al chivo que seguía pisoteando todas las cebollas y le dijo: ¡Fuera, chivo de ese cebollar! El chivo miró a la hormiguita de abajo para arriba, de arriba para abajo y le dijo: Yo soy el chivo del chivatal, y de aquí nadie me puede sacar. La hormiguita bajó lentamente del delantal por la pierna de la viejita hasta que llegó al suelo y fue caminando lentamente hasta donde estaba el chivo. Se trepó por la pata trasera y cuando estuvo en el lomo, lentamente se fue caminando hasta la cola del chivo. Y cuando estaba ahí, en la punta de la cola del chivo, lo empezó a picar. Y ahí estaba la hormiguita, meta a picar y picotear y picar y picotear y picar y picotear. Y entonces al chivo se le cruzaron los ojos y empezó a saltar desesperadamente y salió corriendo del huerto de la viejita y se fue por el camino corriendo y gritando, ¡ay!, quejándose de los picares de la hormiguita. La hormiguita, cuando se cansó de picar la cola del chivo, pegó un salto y ahí, desde el camino, empezó a volver lentamente hasta la casa de la viejita. Tardó mucho tiempo en llegar a la casa de la viejita, pero cuando llegó, se trepó por la pata de la mesa y vio que ahí estaba la azucarera. Y ahí la hormiguita se metió en la azucarera que tenía la viejita en la cocina de su casa. Y ahí se quedó a vivir. Y ahí están las dos. Meta a charlar todas las mañanas de chivos, de cebollares, mientras la viejita hace la comida y la hormiguita le ceba unos mates. Y colorín colorado, este hermoso cuento se ha terminado. Te dejo un beso enorme, nos vemos en el próximo cuento. Chau, chau.